Hola Sirimiri, yo soy Martín Macedo y escribí un libro que se llama El regreso del hombre de sal. Y sé que el libro te gustó, entonces la idea era hablar un poquito sobre algunos puntos que me parece que es importante destacarlos porque son los principios básicos del libro, el mensaje que yo quiero hacer llegar con ese libro. Y bueno, te lo voy a contar para que tú puedas también asimilarlo y ponerlo en práctica. Así que el primer punto es el contraste entre el sweet man y el hombre de sal, el hombre azúcar y el hombre sal. El azúcar y la sal se parecen mucho porque son cristales blancos, sin embargo contienen una información totalmente opuesta. Uno es yin y el otro es yang, según la medicina china. Entonces, el hombre azúcar es un hombre que se corrompe, como todas las cosas que son demasiado dulces tienden a corromperse, como la casa de chocolate de Hansel y Gretel. Entonces, cuando hay demasiado azúcar en la sangre, entonces aparecen muchos gérmenes, se producen desequilibrios en el ecosistema del cuerpo, se acidifica el cuerpo. En el caso, por ejemplo, de la diabetes, hay un proceso destructivo de todo el sistema circulatorio, de los riñones, de la vista. Se produce una destrucción del cuerpo por el exceso de azúcar. Entonces, antiguamente no se consumía el azúcar era algo desconocido. Solamente hace unos 3 siglos el azúcar se empezó a generalizar y empezaron a utilizar el azúcar como un negocio, y porque es muy adictiva. Entonces cuando nosotros consumimos azúcar como base, nuestra sangre se vuelve azucarada, nos cansamos, empezamos a perder nuestras capacidades, empezamos a perder la memoria, empezamos a envejecer y nos agarramos todas las enfermedades del mundo. Incluso ahora se sabe que el cáncer es una enfermedad causada por un exceso de glucosa, porque las células cancerosas consumen 15 veces más glucosa que una célula común. Entonces, como comer azúcar todos los días, que mucha gente la usa ya en el desayuno, la primera comida ya comienza con azúcar, luego sigue todo el día comiendo azúcar porque come un chocolate, porque toma un refresco, porque toma una bebida cola. Entonces el azúcar ya se ha convertido en parte de la vida, del hábito de los hombres y de las mujeres de la era moderna, sobre todo en Occidente. Entonces esa pérdida de la calidad biológica también se refleja en la pérdida de calidad moral también. O sea, la decadencia física también se acompaña de una decadencia espiritual, intelectual y moral. Entonces tenemos a un hombre corrupto, pero esa corrupción comienza en la fisiología. No se puede tener un hombre íntegro moralmente y estar desintegrado fisiológicamente. La desintegración, la falta de integridad es una. Y esa falta de integridad moral o en el comportamiento es simplemente una proyección de una desintegración fisiológica causada por una alimentación antinatural. Entonces, el libro se llama El regreso del hombre de sal. ¿Por qué? Porque están volviendo los seres humanos íntegros, que ya habían quedado un poco en el olvido, pero durante miles y miles de años los seres humanos, al igual que los animales que viven en la naturaleza, se alimentaban según los criterios naturales tradicionales. Solamente en los últimos 3 siglos vino esa moda de querer azucararlo todo, porque hasta los cigarrillos tienen azúcar. Incluso en una época hasta la sal tenía un poco de azúcar también. El pan con azúcar, la cerveza con azúcar, el vino con azúcar. Y mucha gente cuando come su carne le pone una salsa de tomate que también tiene azúcar, las pizzas tienen azúcar. Entonces esa falta de conexión con el hombre tradicional ha generado muchos problemas
Y la única forma de resolver los problemas es volviendo a los orígenes, al verdadero hombre primitivo que se nutría y condimentaba sus alimentos con un cristal muy parecido al azúcar, pero con un sabor muy diferente, que es la sal. Pero no la sal comercial industrializada, sino la sal natural que se obtiene por la evaporación del agua del mar. Tú tomas un poco de agua de mar, lo dejas al sol y con el paso de los días se evapora el agua y quedan unos cristales blancos en el fondo del bote o del recipiente. Y eso es la sal marina, no se hace nada, no se agrega ni se quita, simplemente se deshidrata. Así se pagaban los salarios, porque la sal es muy importante, porque la sal da fuerza. El azúcar te cansa y la sal te da fuerza, tienen energías opuestas. Por eso el regreso del hombre de sal significa de que poco a poco estamos volviendo a aquellas prácticas donde el condimento básico no es el azúcar, el condimento básico es la sal, y todos los alimentos tienen un sabor realzado por la sal, tanto los dulces como los no dulces. Y cuando empezamos a comer de una manera más tradicional, basada en esta fuerza de la sal, entonces recuperamos la integridad moral, la integridad en la conducta, empezamos a tener buenos propósitos, pero de una manera espontánea. No necesitamos escuchar sermones, ni practicar religiones, ni cultos para que nos machaquen y nos machaquen que hay que ser bueno, que hay que ser honesto, que hay que ser amoroso, que hay que ser servicial, que hay que ayudar a la gente, que hay que cuidar a la naturaleza. Debo esto, debo aquello. No se necesita estudiar libros de moral, sino que es una moral natural que aflora espontáneamente, como los indígenas. Los indígenas no necesitan que en la selva nadie les diga que tienen que cuidarse unos a otros, que respetar al árbol, que respetar a la culebra, que respetar a las arañas, que el venado o que el búfalo son sus hermanos que los mantienen con vida. Esa moral forma parte de la inteligencia de la naturaleza. Pero si el ser humano corrompe su cuerpo y lo daña con productos refinados, que simplemente buscan el placer sensorial, entonces tenemos un ser humano degenerado, y esa degeneración no se corrige con reformas sociales o políticas, se corrige en sus orígenes. Por eso el libro mío tiene ese mensaje: el regreso del hombre de sal, significa el regreso al hombre natural, al hombre primitivo. Y hasta hace algunos siglos todos eran hombres de sal, todos. Lo bueno, eso era como no precisaba un escribano, no precisaba un abogado que firmara ningún papel. Se daba la palabra con algunos testigos y ahí se compraban y se vendían casas. Podemos encontrar relatos en el Antiguo Testamento, en la Biblia y otros libros antiguos. La palabra del hombre valía porque eran hombres íntegros. ¿Por qué eran íntegros? Porque estaban integrados a la naturaleza y porque comían, cosas integrales. Cuando uno come cosas integrales se integra, hace una integración mente-cuerpo, y no hay separación. Ahora está todo desintegrado, lo vemos en la medicina: especialista del ojo, especialista del hueso, especialista de la piel, especialista del corazón, todo se desintegra. Nosotros proponemos una integración, en vez de desintegrar, integrar. Entonces esa integración requiere que consumamos alimentos íntegros, integrales. Por eso los cereales son los alimentos básicos que todas las grandes civilizaciones a lo largo de miles y miles de años utilizaron. Por lo menos la historia registrada habla de mínimo 10.000 años que los seres humanos se alimentan básicamente de cereales. Y de hecho en nuestra boca tenemos muchas muelas, y las muelas son como las muelas de los molinos. ¿Qué hay en un molino? Muelas. Nosotros también tenemos un molino, nuestra boca es un molino. Y si están todas las piezas, que es difícil que uno las tenga todas, pero bueno, eso intentamos, 20 piezas son molares y premolares, para moler granos. Entonces, la base de la comida son los granos. Se puede comer alguna carne, se puede comer verduras, se puede comer otras cosas, pero el alimento principal, el plato fuerte, no es la chuleta, no es el fiambre, no es el jamón. El plato fuerte es el cereal y lo otro es complementario. Entonces nosotros tenemos en el libro un criterio basado en la medicina tradicional de Asia, donde hay una clara diferenciación entre el alimento que es principal y el alimento que es secundario. Entonces, la carne y la verdura son secundarios, lo principal son los cereales, pero Occidente
temerariamente invirtió las polaridades. Lo que era principal lo puso como secundario, y lo que era secundario lo puso como principal. Entonces, la carne y la verdura pasan a ser el plato principal, y el cereal, que además está mutilado y refinado, totalmente desvitalizado, pasa a ser un acompañante ocupando un lugar menor. Entonces, esa es la base de la corrupción. Y la corrupción no se soluciona poniendo vigilantes y policías y cámaras ocultas, porque la corrupción está en la sangre. Entonces, si las personas no cambian en profundidad, todas las medidas correctivas, cambios en las leyes y poner penas más grandes, y todo eso tiene efectos efímeros. Por ese motivo, escribí el libro para que entendiéramos que nosotros podemos ser seres espontáneamente bondadosos y armoniosos y amorosos, sin necesidad de reforma filosófica ni religiosa, simplemente nutriéndonos de una forma simple, directa, de la naturaleza, manteniendo los principios tradicionales, como lo hacen todas las comunidades indígenas. Tú vas a cualquier comunidad indígena y vas a encontrar que siempre la base son cereales, sobre todo en las comunidades que han tenido un desarrollo intelectual y espiritual más avanzado. El maíz, vas a encontrar el arroz, vas a encontrar la quinoa, vas a encontrar el amaranto, vas a encontrar el mijo, siempre los cereales como base. Hay algunas comunidades indígenas que no usan cereales, pero en general las que no usan cereales son recolectores y se han quedado muy atrasados, no tienen una escritura, se han quedado como en la etapa del Neandertal. Pero las civilizaciones que han desarrollado más una paridad entre espiritualidad, intelectualidad, ciencia, tecnología, arte, música, religión, son los que se basaban en cereales. Entonces el libro te invita a redescubrir la sal, pero no la sal comercial, la verdadera sal marina, que cada vez se utiliza más. Incluso a las piscinas también se les pone, la gente que quiere bañarse en piscinas, en vez de poner lejía o hipoclorito de sodio, están desinfectando las aguas de las piscinas con sal marina. Y entonces recolocar a los cereales en el lugar donde corresponden, recolocar a la sal marina como condimento básico, y empezar a encontrar la base de la nutrición humana. Y eso es un principio no solamente filosófico ni dietético, es un principio médico. La macrobiótica surge como un movimiento de alimentos naturales, pero también como un movimiento médico, en el cual la base de la curación, la base del retorno de la salud, está en que la persona que está enferma entienda que debe hacer de los cereales la base de su alimentación. Cuando la persona lo entiende, entonces esa persona espontáneamente va a intentar que los cereales estén en cada comida. Y cuando lo hace, automáticamente equilibra sus energías, equilibra su nutrición, y el cuerpo recupera su esplendor y su fuerza. Pero si nosotros no respetamos nuestras pautas fisiológicas, entonces generamos un caos, y ese caos invita a todas las enfermedades del libro. Por eso tenemos que entender que cada animal está especializado para un tipo de dieta. Las aves marinas, como las cigüeñas y los pelícanos, están especializadas para comer peces y tienen toda su fisiología preparada para eso. Entonces el alimento principal de una cigüeña son peces, y por lo tanto, si la cigüeña come peces, está en armonía con la naturaleza, recibe la información perfecta para su diseño. El venado está diseñado para comer hierba y el león está diseñado para comer carne cruda. Cada animal tiene su diseño, tiene un tipo de dentadura, tiene un tipo de aparato digestivo, tiene habilidades que le permiten conseguir fácilmente el alimento que mejor los conecta con la naturaleza. La naturaleza, en su infinita inteligencia, diversificó, porque si todos comiéramos nueces, faltaría comida. Pero hizo unos animales para nueces, otros para pescado, otros para plantas, otros para raíces, otros para hierbas altas y otros para hierbas bajas. La jirafa tiene un cuello alto para comer las hojas que están arriba, y la oveja tiene un cuello corto para comer las hojitas que están abajo contra la tierra. Entonces hay de sobra para la jirafa, hay de sobra para la oveja, hay de sobra para la cigüeña y hay de sobra para el león.
Entonces, la inteligencia de la naturaleza muestra que nadie come de todo. Todo el mundo tiene un diseño. Y por lo tanto, nosotros como parte de la naturaleza tenemos que ser sabios y aceptar que nosotros tenemos que seguir fielmente a nuestro diseño. Y nuestro diseño es un diseño, según las grandes civilizaciones de la historia que nos están mostrando, básicamente cereales y poca carne. Por eso tenemos solo 4 caninos. Tenemos 4 y las piezas dentales totales son 32. Y justo 4 en 32 es la octava parte. La octava parte de la comida debería ser de origen animal. Pero hoy en día la gente se junta a comer 7 octavos de proteína animal. Por lo tanto, viola, quiebra, rompe el orden del universo, el orden de la naturaleza, se enferma y después ¿qué hace? Quiere un remedio, pero no quiere cambiar su falta de armonía con la naturaleza. Quiere seguir quebrando el orden natural y encima pretende que soy alguien que le dé una cura. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros nos alimentamos en base a granos, en base a semillas, son alimentos que tienen fibras. Y esas fibras son difíciles de digerir. Por lo tanto, hay que masticar la comida muchas veces. Para eso tenemos unas bonitas muelas, para triturar esos alimentos y poder asimilarlos, porque si no, no se pueden asimilar. En el único lugar donde hay voluntad y donde hay muelas es en la boca. En el estómago no hay voluntad, ni hay muelas. En el duodeno no hay voluntad ni hay muelas, simplemente funcionan en forma refleja. Pero nosotros podemos decidir si vamos a masticar rápido, si vamos a masticar lento, si vamos a masticar poco o vamos a masticar mucho. Podemos ejercer el libre albedrío mientras el bocado esté dentro de la boca. Una vez que lo tragamos ya se entrega a los impulsos nerviosos y ya no podemos regular. El resto del proceso digestivo es involuntario una vez que lo tragamos, pero antes de tragarlo todavía somos dueños del bocado. Y como decía uno de mis maestros, Kikuchi, dice, un bocado de alimento es una gota de sangre, porque cada bocado de alimento que nosotros absorbemos con gratitud y con emoción y saboreándolo, se convierte en una gota de sangre. La sangre se convierte con los bocados de alimento. Entonces, la digestión se hace en la boca y por lo tanto la masticación permite que los alimentos no solamente se trituren, sino se mezclen con las enzimas digestivas que están en la saliva, alcalinizando el bocado y por lo tanto ya creando una sangre ácida desde el arranque. Cada gota de sangre que se forma viene ya alcalinizada con una correcta masticación. Y aprender a masticar también nos ayuda a dominarnos, a no ser tan bestias, a ser más dueños de nosotros mismos. Es un entrenamiento para la voluntad. Si yo soy capaz de vencer ese impulso por tragar rápido, entonces yo me vencí a mí mismo. Y como dice la Biblia, más vale vencerse a sí mismo que conquistar una ciudad. Pero quien no vence su propia boca, quien no puede dejar los cigarros, quien no puede dejar lo dulce, quien no puede dejar la carne, entonces es una persona que todavía es espiritualmente inmadura, no se ha vencido a sí misma y por lo tanto no puede vencer en la vida. Para vencer en la vida primero tenemos que vencernos a nosotros mismos y por eso es muy importante pensar, cada vez que yo tengo un bocado de alimento, tengo una oportunidad para fortalecer y educar mi voluntad y por lo tanto desarrollar la cualidad más importante para triunfar, que es la voluntad. Decía Gandhi, la fuerza no proviene de la capacidad física, sino de una indomable voluntad. Y Gandhi era un hombre que masticaba mucho la comida. Entonces eso le ayudó a realizarse. Por eso cada vez que comemos tenemos la oportunidad de hacer una práctica espiritual, porque cada vez que soltamos el cubierto, el cubierto hay que soltarlo, no se nos va a ir, pero la gente no suelta el tenedor, no suelta los cubiertos como que tiene miedo de que alguien le robe los cubiertos. Deje los cubiertos, demuestre que es dueño de sí mismo, respire hondo, mastique, saboree el alimento y demuestre que usted es dueño de sí mismo. Y si usted es dueño de sí mismo, usted es dueño de su destino. Pero si usted no puede ni con eso, tampoco va a poder no va a poder con la mujer, no va a poder con los hijos, no va a poder con la empresa, no va a poder con nada. Porque si no es capaz de vencer en lo pequeño, tampoco va a poder vencer en lo grande. Muy bien, esto es un tema muy importante. Y también, finalmente, podemos hacer una proyección de toda esta información, de toda esta sabiduría, que en definitiva es una recopilación que yo he hecho de mi experiencia, de casi 40 años que llevo practicando estos principios
de disciplina de la alimentación, copiando de esas civilizaciones que yo mencionaba. Ahora tenemos una situación de pandemia donde hay una fractura del sistema inmunológico de millones de personas. Entonces, nos cuidamos mucho de que evitar el contagio, de que no me pases el virus, que cuidado acá, que cuidado allá, pero eso es una tontería, porque lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar para fortalecer nuestro sistema inmune. El sistema inmune es infinitamente inteligente, está infinitamente dotado de infinitos recursos para generar anticuerpos. El sistema inmunológico va a descubrir esa mutación y va a bloquear esa mutación con nuevos anticuerpos. Entonces el sistema inmunológico necesita los virus, necesita las bacterias, necesita exponerse a esos seres microscópicos que son como el estímulo, son la gimnasia para el sistema inmunológico. Pero si nosotros le tenemos miedo a los virus y a las bacterias y no queremos saludar a nadie porque nos pueden contagiar, estamos de alguna manera reconociendo que nuestro sistema inmune está descalabrado. Entonces, la solución no está en tenerle miedo y evitar el contagio y la transmisión. Al contrario, hay que permitir que todos los virus recorran y circulen, porque cuanto antes circulen, antes la humanidad va a generar anticuerpos contra eso. Hay personas que son muy frágiles, que se llaman personas inmunodeprimidas. Bueno, son una minoría, son esos ancianitos que tienen diabetes, que tienen enfermedades cardíacas, o son personas que están haciendo un tratamiento de quimioterapia y están con su sistema inmune muy frágil. Bueno, esas personas tienen que vivir en una burbuja. A esas sí hay que aislarlas y hay que protegerlas del resto porque son personas sumamente frágiles, pero son una minoría de la población. Lo que no tiene sentido es encerrar a los sanos, porque justamente encerrar a los sanos lo que hace es prolonga y alarga la creación de la inmunidad de rebaño, que se llama, que es justamente el reconocimiento y la creación de anticuerpos que debería ocurrir, como todas las gripes de todos los años, en un mes. No se necesita estar 2-3 años para eso. Pero estos son otras estrategias que van más allá. En definitiva, lo que se está buscando es prolongar, mientras le damos tiempo a que saquen la vacuna, que en definitiva es el objetivo básico de la creación de la pandemia. Crear la pandemia para después vendernos una vacuna. Primero creo el problema y después le vendo la solución del problema. Por ese motivo, cuando nosotros retornamos a la alimentación natural, generamos un anticuerpo, generamos una estrategia defensiva invencible, porque nuestro sistema inmunológico es muchísimo más fuerte de lo que pensamos. Cuando la sangre tiene calidad, cuando la alimentación es natural. Cuando la alimentación es natural, el poder de la naturaleza, el poder de los volcanes, el poder de los huracanes, el poder de los océanos, se incorpora a nuestro cuerpo, porque nosotros estamos conectados con la naturaleza. Entonces la naturaleza nos presta su poder para vencer ese virus o ese resfrío o esa infección. Pero si nosotros nos separamos de la naturaleza y creamos microclimas artificiales, entonces cualquier microbio, cualquier germen nos destroza. Entonces eso no se arregla con más miedo, se arregla con más conciencia. Pero la mayor parte de las recomendaciones sanitarias se basan en cómo evitar el contagio y ni mencionan cómo hacer para mejorar el sistema inmunológico, qué cosas hay que comer, qué prácticas hay que tener. De hecho, al estar aterrorizados y encerrados, nuestro sistema inmunológico se debilita. Y si tenemos un tapabocas, más todavía, porque estamos privando al cuerpo de oxígeno y hay personas que tienen que pasar 8 o 9 horas en un supermercado atendiendo público con el tapabocas, entonces están con insuficiente oxigenación y por lo tanto su sistema inmunológico no puede funcionar a pleno porque no recibe el oxígeno que necesita. Y si tiene virus, los virus se los vuelve a incorporar a su torrente sanguíneo, lo que en definitiva es un contrasentido. Pero bueno, no vamos a profundizar más sobre este tema, Siri, no te quiero cansar con este tema. El tema es que hay personas muy malas que están queriendo hacer negocios con la infelicidad de muchos y bueno, planificaron, trabajaron, utilizaron su inteligencia infinita para el mal.
Entonces tú y yo y todas las personas que escuchan estos videos tenemos que utilizar nuestra inteligencia infinita para el bien, porque el bien y el mal tienen que estar en equilibrio, si no nos vamos a la B, como se dice acá en el fútbol, nos vamos a la segunda división. Así que esperemos que muchas personas despertemos y empecemos a consumir sal marina, empezamos a consumir cereales, empecemos a estudiar estos principios y a repetirnos una y otra vez. Mi sistema inmunológico es invencible, mi sistema inmunológico tiene el poder infinito de la naturaleza y la naturaleza es invencible porque yo soy la naturaleza y nunca puedo dejar de ser la naturaleza a menos que yo quiera experimentar un aislamiento, un quiebre del orden natural, pero bueno, es mi libre elección. Pero después no puedo culpar a nadie de mi propio infortunio porque yo mismo elegí renunciar a mi divinidad. Cuando yo regreso a la naturaleza, regreso a la divinidad y por lo tanto recupero el esplendor, recupero la fuerza y recupero lo que yo llamo y lo que Osawa llamaba la salud infinita, que es un derecho que todos tenemos, que lo tienen los leones, que lo tienen las cabras, que lo tienen los animales en la naturaleza. Hasta los peces tienen salud infinita. Así que si esos animales tan simples tienen salud infinita, tú y yo también, pero hay una condición, tenemos que ser estrictos y respetar los principios de la naturaleza y ser auténticamente naturales. Aunque vivamos en la ciudad, pero podemos elegir y para eso tenemos que utilizar nuestra boca, porque por nuestra boca entra la naturaleza o por nuestra boca entra la industrialización, la contaminación. Así que usemos nuestras bocas con sabiduría y el que no tiene sabiduría, que se la pida a Dios, como dice la Biblia. No tengo sabiduría, ¿cómo puedo tenerla? Y pídasela a Dios en sus oraciones. Dios mío, o Padre, o Universo, dame la sabiduría que necesito, y va a ver que se la da enseguida, porque un padre, cuando el hijo le pide un poco de pan, se lo da enseguida. Así que nuestro Padre nos va a dar el pan de la sabiduría cuando se lo pidamos, pero si usted no se lo pide, no se lo da. ¿Cómo se va a enterar el hombre si usted no se lo dice? Eso se llama la oración. Por la boca comemos y por la boca hablamos. Y las palabras son oraciones. Por eso quien controla la palabra, quien controla la comida, controla su sistema inmunológico, controla su destino. Y si uno no controla la palabra y no controla la comida, uno anda como un caballo desbocado y los caballos desbocados terminan en el fondo del precipicio. Por eso tenemos que ser sabios y utilizar palabras de sabios y comer los alimentos que comen los sabios. ¿Sí? Así que básicamente eso es el mensaje del libro y espero que mucha gente pueda leerlo y pueda ponerlo en práctica. Pues para mí encantado.